Hoy es un día, como le decía, que como pueblo de Dios, esta iglesia celebra una fiesta muy especial en nombre de Jehová nuestro Dios. Es la fiesta de las primicias. Levíticos 23 habla de las diferentes fiestas que Dios estableció para que su pueblo celebre y le alabe y le honre a Él. En Levíticos 23:10, Dios le dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy y ceguéis su miel, traerás al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, nosotros queremos hoy, como iglesia, como es costumbre, traerle hoy nuestras primicias de este año 2022. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hermano, hoy es un día que queremos santificar las primicias que traemos para el Señor. El Señor no yo le pregunto siempre, ¿qué quieres que hable? Hable a tu pueblo, Señor. Que no sea yo, sino tú hablando. Y él me dijo, no hables más de primicias, porque has hablado. Ya la iglesia conoce, la mayoría de nosotros hemos estado en varias fiestas de primicias en este lugar. Pero hoy vamos a hablar del altar que nosotros preparamos para traer nuestras ofrendas y primicias. Tú ves que aquí hay un arreglo especial en el altar hoy. No es común que tengamos un altar así, pero siempre aquí tenemos un altar preparado para Dios. Hermano, y voy a comenzar a trabajar una historia de lo que pasó con el pueblo de Israel. Ustedes saben que Israel, después de que llegó a la tierra prometida, pidieron un rey y Dios les dio rey y estableció el reino. Y el reino comenzó por Saúl. Después no le agradó a Dios como Saúl gobernaba y lo honraba a él. Y cuando murió puso a David. Era otro linaje. Y le prometió a David que siempre en su reino estaría sentado del linaje de David sus reyes, se proveería a sus reyes. Pero esta promesa simplemente falló y el único que pudo seguir con esa promesa fue Salomón. Después de Salomón se dividió el reino. De las 12 tribus, 10 se abrieron y solamente quedaron 2. El de Judá y de David y de levitas, los que se quedaron y establecieron el reino del sur, que se llamó el reino de Judá. El reino del norte, con las 10 tribus, se fueron. Y en Primera de Reyes, y desde el que se abrieron de ese reinado, todos los reyes del norte, el reino de Israel, todos los reyes hicieron lo malo.
delante de Jehová, dice la Biblia. Tremendo. Y esto nos habla a nosotros. Hay veces nosotros no queremos obedecer o no nos gusta la forma como en nuestra iglesia tenemos de cómo guiarlos a la presencia de Dios. Y decimos, no, me voy a buscar otro reino, otra iglesia. Cuídate de que en la iglesia donde tú vas hagan lo bueno delante de Dios. Porque eso le pasó a esas 10 tribus. Creyeron que ya era suficiente y que ellos solos podían. Pero no se apartaron de los hombres, se apartaron de Dios. Y dice en Primera de Reyes, y bueno, siguió ese reino, ese reinado, todos los reyes, les decía, hicieron lo malo. Pero hubo dentro de esos reyes uno llamado Acab, hijo de Omri, que nadie como él, dice la Biblia. Y yo quiero que miremos esa historia en Primera de Reyes 16, del 30 al 33. Y dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Quiero hacer un paréntesis. Jeroboam fue el primer rey de Israel, el que se abrió y lo pusieron de rey. Y este rey fue el que comenzó la idolatría de Israel. En el capítulo 22 de Reyes, no quiero, simplemente le hago una mención para que si tiene tiempo lo estudie y se dé cuenta cómo uno tan fácilmente se aparta de Dios. Porque Jeroboam se apartó no solamente del reino, sino se apartó de Dios, y para que el pueblo no volviera a Jerusalén, que era el lugar donde adoraban a Dios, edificó 2 ídolos, 2 becerros de oro, y los puso en Betel y en Dan. Y les dijo, ahora en adelante, en estos lugares es a donde iremos a adorar a nuestro Dios. Y cada uno de nosotros podemos creer que yo puedo levantar un altar a Dios con mis ídolos. Separarme de las cosas de Dios. Yo no vuelvo a la iglesia. Yo no leo la Biblia. Yo no honro a Dios como en la iglesia quieren que lo honren. Yo honro a mi manera porque yo sé que Dios está conmigo. Cuídate porque de pronto Dios se aparta de ti, como pasó con este pueblo de Israel. Y dice, tomó por mujer a Jezabel, Acab, tomó por hija de El Baal, rey de los sidonios, un pueblo pagano, y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal. ¿Sabe qué era Baal? Era el dios fenicio del sol y de las cosechas. En el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hermano, cuando uno no tiene a Dios, fabrica sus propios dioses. Y eso le pasó acá. Y dice, e hizo también acá una imagen de Acera. Acera es la diosa fenicia de la vegetación, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel.
en su tiempo, y él, ahí le faltó una comita, porque es, y él de Betel reedificó a Jericó. ¿Cuántos conocemos la historia de Jericó que fue destruida? Y que por Josué Dios habló y dijo, maldito el que reedifique a Jericó. Y dice, a precio de la vida de Adbirán, su primogénito, echó el cimiento. O sea, Dios le sacrificó a Adbirán por esa desobediencia y hacer lo que Dios había dicho que no hicieran. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por José, hijo de Nun. Y hermano, pero Dios es Dios que tiene misericordia. Y en Primera de Reyes 17 habla esto. Quiero esperar para que ustedes sigan esto. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, de Israel, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermano, Dios tuvo que mandar un juicio tremendo a toda la nación, al reino de Israel. Y usó a un hombre de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Jehová, Dios de Israel. El Dios que tú no honras. Ese es el Dios que tiene que honrar el reino y el Dios nuestro. Y en esa presencia Dios me dice que por sol que se detendrá la lluvia, no habrá rocío ni lluvia en estos años, solo por mi palabra. Hermano, Dios tuvo que levantar un profeta de Dios. Es la primera vez que nombran aquí a Elías en toda la Biblia para predecirle a Acab y su reino una sequía durante 3 años y medio. Después de este tiempo, Dios, después de que él se le presente a Acab y le da esa profecía, Dios esconde a Elías, no solamente de Acab, sino de todo el reino, y lo guía para que vaya y se esconda a donde no lo puedan encontrar. Y acá comenzó la sequía y el pueblo comenzó a sufrir. Imagínense un pueblo sin lluvia 3 años y medio, hermano. Todo se acabó, se secó. Los ganados, los sembrados, no tenían que comer. Y Acab estaba desesperado y lo mandó a buscar, pero nunca lo pudieron encontrar. Hasta que un día Dios le dijo, ve y preséntate acá. Y en Primera de Reyes 18, del 17 al 22 dice, cuando Acab vio a Elías, el rey Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Claro que estaba turbada Israel. Estaba pasando una necesidad tremenda. Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, a los dioses que no son dioses. Envía pues ahora y congrégame a toda Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel, la esposa de Acab. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?
¿Hasta cuándo estás saltando de Dios en Dios? Eso es lo que le está diciendo al pueblo. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, hermano. Hermano, el silencio otorga. Todo el pueblo de Israel ya se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado quién era su Dios. Y quiero hacer un paréntesis. La Biblia dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en ese tiempo. Y entonces sigamos con la historia. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová. Hermano, Acab y sobre todo su esposa, perdón que siempre se me conteste, Jezabel, había mandado matar a todos los profetas de Dios. Y no había ninguno. Y el único que ya quedaba era Elías. Y le dijo, y por eso le dijo al pueblo, solo yo he quedado de profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Estaban en el monte Carmelo ya. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Hermano, le está diciendo, estos 450 hombres que honran a su dios Baal, son profetas de él, denles un buey y entre ellos hagan que sus oraciones consuman y sea acepto para que el Dios de ellos se manifieste este día. Por otro lado, yo voy a hacer mi propio altar. Y igual haré lo mismo. Pero tampoco pondré, y vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Amén. Entonces dijo, y el versículo 30 le dice esto, porque no quiero saltarme un poquito. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, después de que hicieron y le dieron los becerros y todo eso, dijo al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y lea y subraye esto si tú tienes tu Biblia. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y me baso en esta palabra para predicar restaurando el altar de Dios. ¿Cómo está tu altar? No el nuestro, no el de esta iglesia. El altar tuyo, donde tú honras a Dios. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el altar en tu casa? En tu lugar secreto. ¿Tienes un lugar secreto para honrar a Dios? ¿Tienes un lugar donde tú sabes que la presencia de Dios se manifiesta en tu vida? Es eso lo que representa un altar para nuestro Dios. El lugar donde yo sé que la presencia de Dios se manifiesta en mi vida. ¿Tienes un altar donde tú honres a Dios con tu familia en tu casa? Dios nos está hablando hoy. Hoy vamos a traerle nuestras ofrendas de primicias al Señor. Pero Dios me hablaba que antes le pidiera que cada uno de nosotros
arreglemos nuestro altar para presentar la ofrenda a Dios, para que sea acepta a Él. Se trata de venir con un corazón limpio para agradarle y honrarle a Él como se lo merece. Y que su presencia sea manifiesta todo el tiempo en cada uno de nosotros. Eso es honrar a Dios. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días. El problema es, ¿cuánto tiempo nosotros realmente estamos con Dios? Lo tenemos a Él, lo reverenciamos como nuestro Dios. Amén. Voy a ir a Deuteronomio 11. No sé, pero hoy no nos hemos propuesto, pues sí, todos, el equipo ha trabajado para poner esto en orden, pero las alabanzas y todo nos han llevado a la presencia, a reconocer a Dios. Y aún Dios se manifestó en la última adoración que hicieron antes de las ofrendas, para bendecir a este pueblo, porque Él quiere, dice, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Y hoy Dios ve que tú hoy viniste y te acercaste a Él, y Él quiso derramar la unción y el poder. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios hoy acá? Hermano, yo me quebrantaba escuchando y adorando al Señor, porque la presencia de Dios es real en este lugar. Yo desde que entré y cuando estábamos haciendo los últimos arreglos para todo, yo le decía a los que estábamos acá, oremos porque la presencia de Dios se está manifestando. Y para que cuando todos los que entren sientan que la presencia de Dios ya está en este lugar. Y yo sé que Dios está aquí, está mirando nuestros corazones, hermano. Y Deuteronomio 11, versículo 13 en adelante dice, póngale atención y ojalá si puede subraye, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos. Ay, hermano, eso implica un celo. Hay que obedecer no si me acuerdo, sino hay que obedecer con cuidado las cosas que Dios me habla, que me manda que haga. Un mandamiento es lo que Él me manda que yo haga. Que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos realmente aman a Dios? ¿Cuántos realmente le dicen, Señor, tú sabes que el sitial que tienes en mi corazón no lo tiene nadie más en mi vida? Eso es amar a Dios. Y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, no solamente con un corazón, sino con entendimiento, con razón, con dedicación. Eso es lo que Dios quiere que le hagamos, que le sirvamos de corazón y con toda nuestra alma. Yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe. ¿Quién sabe qué es infatuar? Se llene de vanidad y de falsos razonamientos. Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Lo acabamos de ver, cómo es que uno se aparta de Dios. Y te inclinéis a ellos. Y si se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Hermano,
se lo está hablando a un pueblo que tenía naturaleza agrícola y ganadera. Hoy nosotros no tenemos que estarnos preocupando si hay lluvia para que haya alimento. Otros son los que se preocupan por eso. Pero hace 2 años, en marzo comenzó, ha venido una prueba muy grande para todo el mundo. ¿Y cuántos no hemos sufrido esta prueba? ¿Cuánto no nos ha afectado esto a nosotros? Hoy tenemos que vivir con la cara tapada para evitar que nos contagiemos y hasta nos muramos. Porque Jehová Dios se ha apartado de nosotros. Dios me lo decía. Acuérdese cuando Dios enviaba las plagas en Egipto. Los hombres, Moisés y Aarón, se postraban y le clamaban a Dios. Y la plaga se detenía. ¿Será que nosotros no podremos detener este virus? El Señor nos dice, pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, te está hablando a ti y a mí, y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Y entonces estarán abiertos mis ojos y mis oídos atentos a la voz de mi pueblo, a la oración que mi pueblo haga. Él está esperando que nosotros nos humillemos, que clamemos a Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Pero nosotros estamos esperando que otros sean los que clamen. El pueblo de Dios no ha sido capaz de mover la mano de Dios, hermano. Y Dios me lo hablaba. Y ya vamos para la cuarta cepa, para la cuarta, se me olvida cómo es que, hasta llevan contados cuántas veces ha habido esos grandes problemas. Y nosotros, cepas o brotes. Y la mortandad sigue, hermano. Guardaos pues de que tu corazón no se infatué, dice el Señor. Y te apartéis y sirvéis a dioses ajenos y te inclinéis a ellos. ¿Cuál es tu Dios? Vuelvo y te repito, lo he dicho, no es un celular. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a diario a Dios? Quítale un cuarto de hora del tiempo que le dedica al celular, al televisor, a hablar cosas vanas, y métete con Dios. Levántale un altar a Dios en tu hogar, en tu vida personal. Ahí Dios se va a manifestar cuando tú realmente pongas a Dios donde tiene que estar en tu vida. Hermano, me alegra mucho ver que hoy esta casa está llena. Me alegra mucho. ¿Y eso que faltan? Porque hay unos que están, lástima porque hay familias, nosotros conocemos de familias que están contagiadas. Y estamos clamando a Dios para que tenga misericordia. Y Dios ha escuchado nuestras oraciones y gloria a Dios que cada uno está mejorando, sí, está saliendo adelante. Pero ha habido momentos de difíciles, pruebas. Ser contagiado no es un problema, hermano. El problema no es reconocerlo y decir, hay gente que prefiere esconder esa noticia
para que nadie sepa. Hermano, déjenos saber como iglesia, porque vamos a orar y lo vamos a cubrir. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Y nosotros, créeme que nosotros hemos cubierto a muchos. Y estamos cubriendo todos los hogares. Nuestra labor no es venir a predicar acá. Nuestra labor es estar metidos con Dios, clamando por cada hogar y por cada familia que Dios ha puesto en este hogar, en esta casa. Y déjenos saber, si quiere no diga, sabe que no quiero, sino que sepa usted, pero ore usted, pastor, por mí. Listo, lo hacemos. Y si nos permite, nosotros le vamos a decir al grupo de intercesión, a los grupos de intercesores que tenemos, para que oremos por ellos. Pero si no quiere, no le vamos a decir. Aunque ellos siguen orando por todas las familias de esta iglesia. Hermano, eso es iglesia, ese es el cuerpo de Dios. Y dice, ¿sabe qué? Dios hoy nos está demandando cambios, volvernos a Él, hacerlo realmente nuestro único Dios, protector, sanador, proveedor, el que guerrea por nosotros y el que pone paz en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y sigo con Deuteronomio 18, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Tremendo. ¿En dónde las tienes que tener? En el corazón y en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones. Que tus emociones no sean dirigidas por el enemigo, que sean dirigidas por las cosas de Dios, hermano. Es eso lo que está diciendo. Y las ataréis como señala tu mano. Hermano, ¿sabe qué es atar esto como señala tu mano? Yo le decía, porque siempre andar con la Biblia debajo del brazo. No, es que la palabra esté en para que la uses cada vez que la necesites. Que seas capaz de recordarte la palabra y decir, he hecho mano de ella para poder hacer que funcione en mi vida hoy. Amén. En esta circunstancia que no sé qué hacer. Y serán por frontales por vuestros ojos. Y póngale atención el versículo que sigue. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Cuántos estamos haciendo eso? ¿Cuántos nos hemos dedicado 10 minutos a enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos? Cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermano, es mostrarle un estilo de vida, de honra a Dios. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está el altar tuyo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Están cerca hoy a ti? O tú les dices, voy para la iglesia, y dice, ve tú porque yo no voy. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él, dice la Biblia. Y esto es una palabra que Dios nos está diciendo. No, esta no la he escrito solamente para que la conozca y tan bonita, para que la hagas, la practiques y la enseñes. Amén. Las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Hermano, algo que ha hecho que nuestra vida espiritual como familia tenga crecimiento es porque esto me lo enseñaron casi al comienzo de nuestra vida espiritual, cuando comenzamos a ser cristianos. Y comenzamos nos pedían que nos grabáramos textos, algunos salmos completos, textos grandes. Y nos tocaba, para aprendérnoslo, imprimirlos y ponerlos en las paredes de la puerta, en la nevera,
en el baño, para aprendérnoslo porque nos la pedían de memoria. Y gloria a Dios, porque eso ha sido un estilo en mi casa. Y aprendimos una palabra que está en... Lo digo porque me acordé cuando estaba preparándome ahorita. Y el Señor me dijo en Josué 24:15, dice, y si hablándole Josué a todo el pueblo de Israel, y si os mal os parece servir a Jehová, escogéis hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, nosotros lo decíamos, lo declarábamos, pero lo creímos. Y comenzamos a trabajar en esto. Y gloria a Dios, porque yo doy testimonio que no ha habido un día desde el momento en que nos convertimos que nos hemos apartado de las cosas de Dios como casa. Y yo te estoy hoy inquietando, iglesia, a que tomes en serio esta palabra para que honres a Dios realmente. Y dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. Cuando tú enseñas, cuando tú practicas, cuando tú te pones a Dios por delante, Dios va por delante de ti. ¿No? Porque si guardares cuidadosamente, versículo 22, todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y siguiéndolo a Él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, a todos los que te quieren perseguir, a todos los que te quieren dañar, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros, y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Es una promesa de Dios. ¿Cuántas posesiones tienes tú hoy? Confía que Dios comienza hoy. Este año Dios me mostraba que Dios, si tú le crees, Él va a darle bendición para que tú seas próspero y comiences a ver por donde tú andas. Si tú pones a Dios por delante, Dios te va a abrir puertas y te va a bendecir de tal manera. Un día me enseñó, aprendí, alguien de la iglesia donde nacimos, Misión Carismática Internacional, Pastor César Castaño. Tiene un libro que se llama Sueña y ganarás el mundo. Y él nos decía, sueñen, confíen que Dios está delante de ustedes y van a ver la mano de Dios. Hermano, nadie se sostendrá delante de ti. Todos tus enemigos serán derribados no por ti, por Dios. Hermano, ama a Dios. Confía que Dios está contigo. Hermano, me quedó la mitad, pero voy a leer. Vamos a Primera de Reyes 18, 30 al 35 para que preparemos nuestra ofrenda. Primera de Reyes 30 ya lo había leído, pero vuelvo y lo repito. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Hermano, comienza a edificarle el altar a Dios. De pronto no tienes aquí las piedras,
pero tu corazón de pronto está como duro. Saca esas piedras de tu corazón y comienza a levantar, edificar ese altar a Dios. Amén. E hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Hermano, la zanja es algo que se hace para separar. Y hoy Dios te está diciendo, separa lo que tú tienes para mí y apártalo de tu mundo, de tu vida normal. Y cada vez que traigas una ofrenda al altar de Dios, acuérdate que tienes que tener una zanja para apartar lo del mundo con lo de Dios. Cada vez que busques a Dios en oración, apártate del mundo y métete con Dios. Entra a tu aposento. Y cada vez que ores en tu casa con tu familia, haz que haya una zanja donde separen todo lo del mundo para honrar a Dios verdaderamente. Es eso lo que hizo Elías, una zanja para apartar. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Gloria a Dios que nosotros no necesitamos la leña. Cristo se hizo pecado y fue crucificado en la cruz, en el madero de la cruz. Tome la cruz de Cristo para llevarla a ese altar. Dile, Señor, yo sé que hoy puedo edificar este altar no por mí, sino por la obra que tú hiciste en mí, Señor. Dice, y dijo, y llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacelo otra vez, y lo hizo 3 veces, hermano. Dice que de tal forma que el agua corría por todo el altar y se sobrepasó. Pero dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, la ofrenda. Hermano, se aproxima la hora de traer nuestras ofrendas, nuestras primicias. Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Díselo, yo soy tu siervo, Señor. Y tú eres mi Dios. Y por eso estoy acá, Señor, para honrarte. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, dijo. Hermano, Él nos mandó traerle las primicias. Y nosotros, Dios nos ha puesto que celebremos esta fiesta en esta casa. Respóndeme, Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Señor, respóndenos y ayúdanos a que cada uno de nosotros volvamos nuestro corazón a ti, Señor. Que realmente te honremos como lo que eres. Nuestro único Dios, el único Dios verdadero. Que cada uno de nosotros podamos honrarte a ti en este día, como eso, Señor. Y tú vuelves. Entonces cayó fuego de Jehová. Hermanos, si tú traes tu ofrenda, Dios va a desatar la unción y el fuego de Dios va a consumir todo lo que tú traes, porque Él se agrada de lo que tú le traes. Y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es Dios? Que tú viniste a adorar a ese Dios, a honrar a ese Dios. Entonces Elías les dijo a todo el pueblo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y él lo llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló, hermano. Hermano, Dios te ha hablado. ¿Qué te está impidiendo levantarle el altar que Dios merece en tu casa? Tú no tienes los profetas de Baal, pero sí tienes Baales en tu casa. Levántate y destrúyelos, te dice el Señor. Porque si no, ellos seguirán haciendo estorbo en tu vida. Amén. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Padre, recibe nuestra adoración en esta hora. Hoy cada uno de nosotros queremos levantarte un altar a ti, Señor. No hecho con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestra alma, Señor. Hoy la traemos a ti, Señor, pidiéndote perdón. Señor, así como Elías tuvo que degollar el becerro, nosotros ya no tenemos que hacerlo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Señor. Límpianos, Señor. Limpia, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Señor, bendice este pueblo, Señor. Oh, Dios te pregunta: ¿cuántas oraciones que tú le has hecho a Dios has sentido que Dios te ha respondido? Hermano, no podemos pedirle cosas grandes si no movemos la mano de Dios para las cosas pequeñas. Comienza hoy. Hoy en nuestra alabanza hablaba de un nuevo comienzo. Y yo decía: Señor, que hoy toque los corazones de muchos que necesitan un nuevo comienzo en su vida espiritual, Señor. Oh, asegúrate de que tu altar esté encendido para tu tiempo de oración al Señor. Prepara tu ofrenda, no tu ofrenda física. Romanos 12:1 nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Esa es la ofrenda que Dios va a ver hoy, no lo que tú le traes. Claro que Él se va a gozar de ver un corazón generoso tuyo, pero primero quiere ver tu corazón. Preséntate tú ante el Señor. Presenta vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, agradable a Dios. Y sabes que así como Elías pidió que le esparciera agua a ese altar, límpiate y limpia tu altar con la sangre poderosa de Cristo. Dile: Señor, lávame más y más de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
para honrarte mejor cada día, Señor. Señor, pídele hoy que Él consuma tu ofrenda y que sea olor fragante para Él. Y por último, no olvides lo que hizo Elías. Prendedme a esos 450 falsos profetas, porque son los que están impidiendo que este pueblo adore a Dios. Y los mató, los destruyó. Hermano, destruye todo lo que te impide honrar a Dios. En el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos este tiempo. Y hoy, Señor, vamos a continuar. Quiero dejarlos a ustedes con el pastor Nelson, quien va a dirigirnos para traer nuestras primicias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Por esta palabra. Yo sé que aquí hay personas que no conocen del Señor, Ay, se me olvidó. o que posiblemente se han apartado, o que después de esta palabra se ve frente al espejo de la palabra de Dios y nos damos cuenta que necesitamos arreglar nuestras vidas. Si aquí hay alguien que no conoce al Señor o quiere reconciliarse con el Señor, queremos orar por usted. Quisiéramos que solamente nos indique con su mano. Y como familia queremos darle la bienvenida. Señor, ¿Dónde estás? Gracias. Tú que quizás te apartaste, o tú que quizás, como aprendíamos hoy, has estado frente a otros ídolos, has tenido otros altares. ¿Dónde estás? A los que nos están viendo en este día, gracias por ese tiempo que ustedes han dedicado para esta palabra. Dios me lo bendiga. Bueno, ofrendar. Si usted ha recibido al Señor Jesús en este día, o usted no le conoce, queremos decirle, para Dios no hay nada imposible. Quizás has buscado solución a tus problemas en otras fuentes y no en la fuente correcta, y es nuestro Dios. Todo lo que tiene que hacer es decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, he tenido adoraciones quizás equivocadas, he tenido que hincarme ante los altares equivocados, ante los Baales, a los dioses del mundo, pero ahora te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. Si esa oración tú la has hecho, dile, Señor, hoy te acepto en mi vida y te pido que tú me ayudes para seguir adelante y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Aleluya, aleluya. Bendito Dios.